Tú eres bueno y eternamente, y rico en misericordia, con el que te invoca, con el que te invoca. Hermanos, para celebrar dignamente esta Santa Misa, pidamos perdón por todos nuestros pecados. Si alguien quiere confesarse, está el Padre Lolo ahí en el confesionario, dispuesto a darle la absolución. Necesitamos, hermanos, volver a conocer a Dios. ¿Quién es Dios para ti? Porque a veces nos olvidamos de Dios y nos vamos acostumbrando a una vida alejada de Dios. Por eso hay pocas vocaciones a la vida sacerdotal, por eso hay pocas vocaciones a la vida matrimonial. Ya no quieren los muchachos casarse por la iglesia. Muchos jóvenes ya no quieren venir a misa. A veces la misa ya es de adultos, casi creo. Y es importante, hermanos, volver a la santa doctrina de la iglesia. ¿Quién es Dios? ¿Qué es el pecado? ¿Quién creó todas las cosas? ¿Para quién Dios creó todas las cosas? ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es la iglesia? ¿Cuáles son los mandamientos? ¿Cuáles son los sacramentos de la iglesia? ¿Cuáles son los 7 pecados capitales? ¿Cuáles son los sacramentos, los mandamientos de la ley de Dios o los mandamientos de la iglesia? Oír misa entera los domingos y fiestas de guardar. ¿He venido a misa los domingos? Confesarse cuando menos una vez al año. ¿Me he confesado? Comulgar al menos una vez al año. ¿He recibido a Cristo en la comunión? ¿He hablado bien de Cristo ante mis hermanos? Ayudar a la iglesia en sus necesidades, hermanos. ¿He colaborado con mis hermanos migrantes, o mis hermanos migrantes han colaborado en su casa para que se vea más bonita? Ahorita en la tarde pues hacía calor, había un chicle en el suelo, alguien lo aventó y pues se me pegó en el zapato. ¿Y quién fue? ¿Quién sabe? Me explico, hermanos, que tiramos las cosas y no somos limpios para hacer las cosas. Ayudar a la iglesia en sus necesidades. Hacer ayuno y penitencia cuando lo manda la Santa Madre Iglesia también es otra de las normas de la iglesia. Guardar pues un sacrificio por amor a Dios y a mis hermanos. Esta noche o este día no voy a tomar refresco. Este día no voy a fumar un cigarro o una bebida. Este día voy a ofrecerle al Señor platicarle de Dios a un amigo. Hoy no voy a tener rencor contra nadie. Y así, cositas pequeñas que te van educando en tu vida interior. Hermanos, yo tengo un grave compromiso en mi iglesia. El compromiso de un sacerdote es que todos ustedes sean santos. ¿Me ayudan? Sí me ayudan para que sean ustedes santos. Este es el compromiso de un sacerdote. Y una de las primeras cosas que nos pide Dios a los sacerdotes es que seamos hombres de oración. Hombres sentados ahí en el confesionario. Hombres de comunión. Hombres que vean a Cristo en los pobres. Que estén con ellos. Que gocemos el vivir la comunión, no solamente del pan, que es Cristo,
sino de la comunión entre hermanos, porque para Él todos somos hermanos y para Él todos somos sus hijos, hijos de Dios. Digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Nosotros ten piedad, Señor, ten piedad, de nosotros ten piedad, Cristo, ten piedad, de nosotros ten piedad, Cristo. Nosotros ten piedad, Señor, ten piedad, de nosotros ten piedad, Señor, ten piedad, de nosotros ten piedad. Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos. Todos te adoramos, gracias por tu gloria. Todos te adoramos, gracias por tu gloria. Todos juntos, gloria. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Una vez más todos, gloria. Gloria al Señor, que reina en el cielo. Santo, tú solo eres
Pedimos, hermanos, por el eterno descanso de Simón Morales Gaitán, por la salud del niño Tom Mateo Rueda Muñoz, por las personas que están enfermitas de COVID y el personal que los atiende, por la paz del mundo y por la oración por la lluvia. Le damos gracias a Dios por esta lluvia que ha caído en alguna buena parte de la ciudad y que Dios nos bendiga, pues, hermanos, con una lluvia abundante y también que riegue nuestras presas y nuestros campos y nos ayude a todos nosotros a ser hombres de oración. Celebramos también la memoria de San Agustín, obispo y doctor de la Iglesia, y también el Día de los Abuelitos, los que somos también tíos abuelos. Aquí tengo, por ejemplo, a mi sobrinito que vino a visitarme con sus papitos, y pues algo bonito, hermanos. Un aplauso a todos los abuelitos, felicidades. Muy bien, oremos. Dios de toda virtud, de quien procede todo lo que es bueno, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre y concede que, haciendo más religiosa nuestra vida, hagas crecer el bien que hay en nosotros y lo conserves con solicitud amorosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento, hermanos. Esta primera lectura está tomada del libro del Eclesiástico. Nos enseña el valor de la humildad. La persona humilde está abierta a escuchar y a responder a Dios. Cuanto más seas, más debes humillarte. Prestemos mucha atención a este sabio consejo. Lectura del libro del Eclesiástico Siráside. Hijo mío, en tus asuntos procede con humildad, y te amarán más que al hombre dadivoso. Hazte tanto más pequeño cuanto más grande seas, y hallarás gracia ante el Señor. Porque solo Él es poderoso, y solo los humildes le dan gloria. No hay remedio para el hombre orgulloso, porque ya está arraigado en la maldad. El hombre prudente medita en su corazón las sentencias de los otros, y su gran anhelo es saber escuchar. Esta es palabra de Dios. Salmo responsorial. Dios da la libertad y riqueza a los cautivos. Dios da la libertad y riqueza a los cautivos. Ante el Señor, su Dios, gocen lo justo y salva de alegría. Entonen la alabanza en su nombre. En unión del Señor toquen las guitarras. Porque el Señor desde su templo santo a huérfanos y viudas da auxilio. Él fue quien dio a los desvalidos casa, libertad y riqueza a los cautivos. Dios da la libertad y riqueza a los cautivos. A tu pueblo extremado diste fuerza, nos colmaste, Señor, de tu favor.
habito en tu rebaño en esta tierra, que tu amor preparó para los pobres. Y diste a los cautivos. El autor del escrito a los hebreos nos contrasta las dos alianzas de Dios con los seres humanos. La primera alianza en el desierto era dura y exterior. La segunda con Jesús como mediador. Es una alianza de paz y de amor. Todos pueden y deben acercarse confiados a la misericordia y a la bondad de Dios. Escuchemos con atención. Hermanos, cuando ustedes se acercaron a Dios, no encontraron nada material como en el Sinaí, ni fuego ardiente, ni oscuridad, ni tinieblas, ni huracán, ni estruendo de trompetas, ni palabras pronunciadas por aquella voz que los israelitas no querían volver a oír nunca. Ustedes, en cambio, se han acercado a Sión, el monte y la ciudad de Dios viviente, a la Jerusalén celestial, a la reunión festiva de los miles y miles de ángeles, a la asamblea de los primogénitos cuyos nombres están escritos en el cielo. Se han acercado a Dios, que es el juez de todos los hombres, y a los espíritus de los justos que alcanzaron la perfección. Se han acercado a Jesús, el mediador de la nueva alianza. Palabra de Dios. Señor. Invitado a comer en casa de un fariseo importante, Jesús aprovecha para darnos una lección de humildad y generosidad desinteresada. Dios sienta en su mesa a los humildes y nos dice: para ser el primero hay que ser el último. Con un corazón humilde y sencillo, escuchemos atentamente esta palabra. De pie, por favor, para entonar el aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Tomen mi yugo sobre ustedes, dice el Señor, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado, Jesús fue a comer a la casa de uno de los jefes de los fariseos y estos estaban espiándolo. Mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares, les dijo esta parábola. Cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal, no sea que haya algún otro invitado más importante que tú, y el que los invitó a los dos venga a decirte: déjale el lugar a este, y tengas que ir a ocupar, lleno de vergüenza, el último asiento. Por el contrario, cuando te inviten, ocupa el último lugar, para que cuando venga el que te invitó y te diga: amigo, acércate a la cabecera, entonces te verás honrado en presencia de todos los convidados, porque el que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Luego dijo a los que lo habían invitado:
Cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque puede ser que ellos te inviten a su vez y con eso quedarías recompensado. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos. Y así serás dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarte, pero ya se te pagará cuando resuciten los justos. Palabra del Señor. Tomen asiento, hermanos, por favor. Hay 7 pecados capitales, hermanos. Soberbia, avaricia, pereza, envidia, lujuria, ira y gula. Contra la soberbia tenemos la humildad, lo que dice hoy la palabra de Dios. Contra la pereza tenemos, contra la soberbia la caridad, la avaricia tenemos la caridad, la soberbia la humildad, avaricia la caridad. Contra la pereza tenemos, hermanos, estar dispuestos a trabajar, no hay que ser perezosos. Contra la lujuria tenemos, hermanos, la castidad, que es muy importante pedirle a Dios ese don tan maravilloso de ser limpios de pensamiento, de palabra y de obra, para que no llegue esa loca de la casa, la mente, a llenarnos de basura nuestra mente y de cosas malas. Contra la ira, hermanos, tenemos la templanza. Cuando te gane el coraje, tranquilo, hijo, no cometes pecado si te llega un coraje, pero la consecución de tus actos puede ser buena o mala. ¿Sí? Contra la gula, hermanos, tenemos nosotros el deseo de tener ganas de no llenar nuestro estómago tanto. Sobre todo en un platillo exquisito, sobre todo viendo que otro tiene más hambre que tú y no le das nada. En la mañana vino una señora que le decía a su hija: yo cuando veo pasar gente le doy un taquito. Y su hija la regañaba: es que tú no tienes por qué darle de comer a la gente que no conoces. Pero ella sabía, hermanos, a quién le daba de comer. Le daba de comer a otro Cristo. Y era una persona mayor. Qué bonito, hermanos, que no nos llenemos de gula, que tengamos nuestro corazón, nuestro refrigerador abierto para satisfacer la necesidad de los demás. Yo veo muchos carros, hermanos, que vienen con sus lonches, con su comida, con sus refrescos, en fin, y reparten a manos llenas a toda la gente, a pesar de que tenemos un comedor. Y voy y salgo y les digo: muchísimas gracias. Qué bonito, hermanos, compartir el pan nuestro de cada día. Compartirlo, hermanos. Y la gula sería, hermanos, no compartir los bienes que Dios nos da. Bueno, hermanos, hoy vamos a hablar de esta virtud que es contraria a la soberbia. Se llama humildad. La palabra humildad viene del latín humus. Humus significa polvo, ceniza, significa lodo, fango, charco.
lo que no sirve. Ser humildes, hermanos, no es fácil, porque la soberbia te gana. Hay un dicho muy mexicano, hermanos: el hambre me tumba, pero la soberbia me levanta. Hasta para eso somos soberbios, hermanos. El hambre me tumba, pero la soberbia me levanta. No he de pedirle ni un taco a aquella persona que me hizo daño. No, hermanos. La humildad nace de un corazón arrepentido. De un corazón que extiende su mano de aquella persona, como Jesús a la samaritana, que eran enemigos, samaritanos y judíos, creo que hasta la fecha, y le dice: dame de beber. ¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy samaritana? ¿Que no sabes que los judíos y samaritanos no tenemos nada que ver entre nosotros? Si supieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Comienza un diálogo amoroso entre estas dos personas de distintos pueblos. La humildad, hermanos. Cristo le dice a ella: dame de beber. Ella soberbiamente le dice: no puedo darte de beber porque tú y yo no tenemos nada que hacer. Somos pueblos divididos. Sin embargo, Jesús la va catequizando hasta que le dice que tenía 5 maridos y el que ahora tiene no es su marido. Y ella reconoce que es un profeta. Y todavía reconoció que era el Mesías. Vengan a ver lo que he visto. Es el Mesías que estábamos esperando. Cuando la soberbia de esta mujer se cayó, comenzó un diálogo amoroso. A veces, hermanos, perdónenme la comparación, y si no quieren, no se preocupen, pero no podemos vernos la suegra y la nuera, o el suegro y el yerno. No, párese, padre, Dios mío, qué comparación. Pues yo he visto, hermanos, esposas de sus hijos que atienden a su suegra mejor que su hijo. Y muere el hijo, esposo de esta mujer, y la mujer sigue atendiendo a su suegra, porque hay un ligamen muy hermoso que va más allá del matrimonio. Y hay que aprender a perdonar. En la vida, hermanos, hay cosas dolorosas. Pero si tú perdonas de corazón, esas cosas dolorosas se están yendo. Eso se llama humildad. ¿Tienes deseos de tirar esa piedra que vienes cargando, ese odio, ese coraje, ese pleito, ese disgusto que has tenido contra algo o contra alguien? Entonces Dios te pide: sé humilde. Y esa comparación de Jesús es fuerte, hermanos. Dice aquí la palabra de Dios que Jesús fue a comer a la casa de un fariseo. Y los demás fariseos estaban espiándolo para ver qué hacía.
Y Jesús les da una parábola muy hermosa. Cuando te inviten a comer, no ocupes el primer lugar. No vaya a ser que el dueño de la fiesta, el encargado, te vaya a decir: oye, ahí viene otra persona más importante que tú, pasa al último lugar. Sino siéntate en el último lugar para que el dueño de la fiesta te levante: amigo, pasa a ocupar la cabecera en este lugar que tengo preparado para ti. Y te veas emocionado a la vista de todos cuando ocupes el lugar que te corresponde. Y también, hermanos, la comida. No invites a gente que te puede invitar de nuevo para que ya quede completa la comida. Devolver la copa, como luego decimos. Invita a los pobres, a los desvalidos, a los que sufren, a los enfermos, a los que no tienen hogar. Ellos sí que no podrán pagarte lo que tú haces por ellos, pero ya se te pagará en el juicio final, en el día de los justos. Qué bonito, hermanos, es la virtud de la obediencia, la virtud de la humildad. Es un don, hermanos, que tenemos que pedir al Espíritu Santo. Señor, ayúdame a ser manso y humilde de corazón. Un humilde no es una persona tonta, hermanos. Es una persona que sabe entender las cosas de acuerdo a lo que Dios dice. Una amiga mía, hermanos, pues tuvo un disgusto, o la persona que rentaba, donde rentaba ella sus pertenencias, lo que vendía, pues le quitó todas sus pertenencias y las tiró en la calle. Y ella decía: Padre, ayúdeme para no guardar el rencor a esta persona que hizo con mi tienda lo que yo tanto hice por tantos años. Y ella está aprendiendo a perdonar. ¿Verdad, hermanos, que no es fácil? Ha habido mujeres, hermanos, que han ido hasta el penal a perdonar al muchacho que mató a su hijo. No es fácil. La mamá de María Goretti, la niña de 12 años, el que la iba a agredir sexualmente, le dijo: señora, ¿me puede perdonar, por favor? Y la mamá le dice: si mi hija te perdonó, yo ¿por qué no? ¿Verdad que no es fácil? Esa es humildad, hermanos. Por eso tenemos que aprender otra vez el catecismo desde pequeños. Porque somos soberbios, vamos creciendo y nuestro corazón ya no es un corazón de carne, ya es un corazón de piedra. Y me la debes y me la pagas. Así decimos, ¿verdad? Así de simple. Y no, hermanos. El Señor dice: perdona a tu enemigo, perdona a tu suegra, perdona al que mató a tu hijo, perdona al que te ofendió. Porque es el Señor, hermanos, que siempre se acuerda de las cosas buenas que tú haces. Y acuérdate, ya se te pagará cuando resuciten los justos.
Y es ahí, hermanos, donde el Señor va a agarrar a unos de otros. A uno les dirá, vengan benditos de mi Padre. Y a otros les dirá, no los conozco. No sé quiénes son ustedes. Aunque hayan comido y bebido conmigo, si guardan rencor, no los conozco. La soberbia corroe tu corazón. Humildad, hermanos. Humildad. Pidámosle a Dios, hermanos, que nos dé este don tan hermoso de la humildad. Que nos dé también las 4 virtudes cardinales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Tranquilos, hijos, pian pianito, poco a poco, vamos a ir aprendiendo a perdonar a los que nos hayan ofendido. Digamos todos amén. De pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Cristo nos enseña el valor de la humildad y el saber compartir lo que tenemos con los más necesitados. Por eso, al presentarle nuestras súplicas a Dios, nuestro Padre bueno, le decimos: ayúdanos, Señor, a reconocer siempre tus bendiciones y a saber compartirlas con los demás. Por tu Iglesia, el Papa, los obispos, los sacerdotes, los misioneros y los religiosos, para que siguiendo tu ejemplo de humildad, lleven el mensaje de tu palabra a todos los rincones de la tierra y así se extienda tu reino. por nuestro país y por nuestros gobernantes, Siguiendo tu ejemplo de humildad, trabajen por el progreso de nuestras comunidades en la paz y la justicia social. por las familias de nuestra comunidad, Para que, siguiendo tu ejemplo de humildad, sepan vivir la armonía, la unidad y la paz, que brotan de la reflexión de tu palabra. por los pobres, enfermos y desamparados, Para que nosotros, al seguir tu ejemplo de humildad, nos hagamos presente en sus vidas a través de nuestras obras. por cada uno de nosotros, que celebramos con alegría esta Eucaristía. Para que, siguiendo tu ejemplo de humildad, siempre lo hagamos con fe y convicción, reconociendo y aceptando el banquete de la palabra de Dios y de la comunión que se nos ofrece, buscando así alimentarnos espiritualmente. Gracias, Dios nuestro, porque siempre atiendes nuestras súplicas. Ayúdanos a escuchar tu palabra con el corazón para así responder a nuestra fe con nuestra vida diaria. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.
Tomen asiento, hermanos, por favor. Sobre tu altar lo más preciado, Señor, sobre tu altar mi pan y vino de amor, sobre tu altar mi vida entera, mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor, mi futuro lo pongo en tus manos. Sobre tu altar te dejo mi corazón, sobre tu altar te dejo mi voluntad, sobre tu altar mi vida entera. Confiaré, no temeré, confiaré, me entregaré, confiaré en ti, Señor. Consagraré mi corazón a tu amor, mi Dios, mi Rey. Confiaré, no temeré, confiaré, me entregaré, confiaré en ti, Señor. Consagraré mi corazón a tu amor, mi Dios, mi Rey. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que esta ofrenda sagrada, Señor, nos traiga siempre tu bendición salvadora, para que dé fruto en nosotros lo que realiza este misterio. Por Jesucristo, nuestro Señor. Señor, esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque quisiste reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la acción del Espíritu Santo a los hijos dispersos por el pecado, para que tu pueblo, congregado a imagen de tu unidad trinitaria, fuera reconocido como iglesia, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu, para alabanza de tu sabiduría infinita. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría, cantando. Santo es el Señor, Dios creador del universo entero, y llenos está de su bondad toda la tierra, el cielo. Hosana en el cielo, Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo es el Señor, Dios creador del universo entero, y llenos está de su bondad toda la tierra, el cielo. Hosana en el cielo, Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones para que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo:
Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias, lo partió y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Estar ante ti, escuchando tu voz, mi ser eterno vibra de amor. Al estar ante ti, escuchando tu voz, mi ser eterno vibra de amor. No puedo ni quiero vivir sin tu amor. No puedo ni quiero vivir sin tu amor. No puedo ni quiero vivir sin tu amor. Si no es junto a ti, no puedo ni quiero vivir. Oremos, hermanos, para que el sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Rogelio, los obispos auxiliares Juan Armando, Alfonso Gerardo, Heriberto, Pepe, Canito, César, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Ten en cuenta además, Señor, las intenciones de todos nosotros. Te pedimos, Señor, por el eterno descanso de Simón Morales Gaitán, por la salud del niño Tom Matthew Rueda Muñoz, por las personas enfermitas de COVID, por la paz entre Rusia y Ucrania, por la lluvia tan necesaria para nuestros pueblos y campos, nuestras presas. Te pedimos también, Señor, que bendigas al equipo de catequesis que hoy comienzan su etapa de catecismo para los niños, que bendigas a los catequistas y a las catequistas que van a dar su catecismo por todo este año a partir de este día 28 de agosto. Ten misericordia de todos nosotros, y así con la Virgen María, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Todos juntos como hermanos, invoquemos a nuestro Padre Dios diciendo:
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Hermanos, dense un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos la paz. Aquí está Jesucristo, hermanos. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Cuando miro a tu santidad, cuando siento tu gran amor, cuando lo que me rodea se aclara con tu luz, encuentro gozo en mi corazón, y tú reinas en
corazón y tú reinas en mi voluntad. Cuando lo que me rodea se aclara con tu luz, te adoraré, te adoraré. Yo vivo por ti y te adoraré. Te adoraré, te adoraré. Yo vivo por ti y te adoraré. Yo vivo por ti y te adoraré. Oremos de pie. Sácianos con el pan de esta mesa celestial y te suplicamos, Señor, que este alimento de caridad fraterna fortalezca nuestros corazones para que nos animemos a servirte con nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Acérquense las catequistas para que las conozcan los muchachos. Ellas son catequistas de aquí de la parroquia. Aquí los nicaragüenses han sido catequistas en su parroquia, ¿verdad que sí? Levante su mano quienes son de Nicaragua. Ahora levante su mano quién quiere ser catequista. Nadie. Anímense, hermanos, aunque sea un ratito, para que den catecismo a los niños, o a los jóvenes, o a los adultos. Queremos conocer cómo hacen el catecismo en su pueblo, en su país. Si no se animan, pues ni modo, no se preocupen, ¿eh? Pero qué bueno que donde quiera que vayan, hijos, lleven la palabra de Dios a sus hermanos, ¿sí? Bien, les voy a presentar aquí a las niñas. Pasen, por favor. No es que no traigo micrófono. Bueno, preséntense, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Merced Ruiz Delgado, soy catequista, soy coordinadora de catequesis también. Tengo ya como 5 años sirviendo en nuestra parroquia y pues he vivido una muy bonita experiencia. Esto lo hago como agradecimiento a nuestro Padre Dios por todas las bendiciones y las bondades que nos ha dado. Hemos pasado por muchos momentos difíciles y buenos también, pero Dios siempre ha estado con nosotros y esta es una manera mía de agradecerle tantas cosas que Él me regala. Un aplauso, por favor, a la señora Merced. Gracias, mi hija. Gracias. Sí, buenas tardes, mi nombre es Cecilia Santos, es mi segundo año para participar. Bueno, después de la pandemia tuvimos ahí una
una pausa de 2 años. Es el segundo año que voy a colaborar aquí en el equipo de catequesis. Pues todos los niños y las familias que estén escuchando el mensaje también, pues para que inscriban a sus niños, ¿verdad? Es una de 7 a 11 años de edad, para que puedan asistir a su catecismo, para su primera comunión y su confirmación. Estamos todos, como dijo el padre, invitados a evangelizar. Entonces, ojalá y que también alguna vecina aquí de la comunidad también se anime a ser parte del equipo de catequistas, ¿verdad? Para que pues podamos hacer más grande el equipo y pues podamos seguir evangelizando a nuestros niños, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias, mi hija. Dios te bendiga. Buenas tardes, yo me llamo Eloísa Carrizales y es mi primera vez como catequista, ¿verdad? Voy empezando, voy aprendiendo y están cordialmente invitados los niños que quieran, ¿verdad? Los que nos estén viendo, y bienvenidos todos. Gracias. Muchas gracias. ¿Cuándo comenzamos, hija? Comenzamos el 11 de septiembre. Ojalá se animen más catequistas, muchachos, muchachas, que quieran ser catequistas, para que hayamos muchos, y también los niños que se vengan al catecismo. Ya no va a ser presencial, ya no va a ser por Zoom, ¿o sí? Ahora va a ser presencial. Por Zoom era en tiempos anteriores y ahora ya va a ser presencial, para que se vengan todos los niños los sábados. ¿A qué horas? Perdón, domingo a las 10:30. Muy bien. Entonces, muy bien, aquí tenemos a la hija de Magdaleno. Pásale para que seas catequista. Ahí está, mírenla. Ya está animada. Un aplauso. Buenas tardes, mi nombre es Perla, pues ya soy catequista a partir de ahora. Ella es hija de mi chofer, Magdaleno, muy linda, viene junto con su hermano, Jordi, y su tío, el Chiquis. Son ellos, son muy lindos. Y Magdaleno, que no está en misa, no sé por qué. Vino en la mañana, ¿verdad? Ok. ¿Alguien más se anima a ser catequista de los muchachos? Que diga, yo, padre, yo me animo. Tú también. Ven, mija, felicidades. Véngase, por favor. Preséntese. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Rocío Bustamante y pues sí, también soy catequista a partir de hoy. La amiga, siempre hay un primer día. Muy bien. Ya son 5. ¿Quién más? ¿Quién se anima? ¿Todos los domingos a las 10? 10:30. ¿Quién de Nicaragua? A ver. Si no, le voy a decir a su párroco que no quiere participar. Véngase pues acá. Pero véngase pues para que se conozcan. Catequista por 10 años, miren nomás. El tiempo que pueda, lo que quiera hacer aquí con sus niños, usted venga. Sí, póngase aquí, mijito. ¿Quién más? Quiero hablar un poquito. Vea qué lindo cuando ellos dicen que el Señor nos conoce desde el vientre de nuestra madre, desde el vientre de nuestra madre, y nos tiene en la palma de nuestra mano, en el catecismo de comunión. Ahí dice que, pues, y qué bonito, ¿verdad? Cuando hay unos grupos de niños que son bien obedientes y atentos a la escucha. Pero hay niños, pues, que me ha tocado a mí como experiencia, ¿va? Hay niños que a veces uno dice, ya no quiero, hasta aquí, no le hacen caso, son insolentes. Y hay grupos de niños que salen, que a veces uno, pues, con las pruebas que le salen a uno en el camino, ¿va? Pero hay grupos de niños, qué lindo. Y yo en mi comunidad tengo una experiencia, ¿va? Cuando yo le preguntaba a ellos,
Y ellos eran tan inteligentes que ellos después me preguntaban y mí. Entonces, ¿qué tenía yo? Prepararme bien, preparadito, porque yo les preguntaba a ellos y después ellos me probaban a mí. Entonces, ¿qué tenía que yo? Prepararme yo bien. ¿Por qué? Porque los chavos eran tan inteligentes que después yo tenía que responder. Y yo me preparaba y pues en aquel tiempo me preparaba bastante. Y cuando me vine, pues tenía un grupo de chavalos como de 12 chavalos. Y éramos la pareja, mi esposa y yo, los catequistas de comunión en mi comunidad. Sí, y coordinador de 10 comunidades, como unos 2 años, coordinador de 10 comunidades. Yo era coordinador de sector de allí. Excelente, qué bonito trabajo. Qué padre. Este es el ejemplo que nos dan los muchachos de allá de Nicaragua para que vean cómo hay gente tan bonita en Nicaragua. A pesar de que estamos siendo perseguidos por Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua, ustedes bien lo saben, la fe de estas personas nos da mucha fuerza para orar por ellos. ¿Verdad que vamos a orar por Nicaragua? Que sientan la fuerza de la oración de los mexicanos, ¿sí? Y cooperar también con ellos. Y si alguno quiere ayudarle a él, usted conoce a sus hermanos, díganles que se vengan aquí para que sean catequistas. ¿Sí, mijos? Déjenme le echo el agua bendita. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Amén. Un aplauso a todos, hermanos. Felicidades, hijos. Vamos a prepararnos, pues, hermanos, aquí con la señora Merced. Ahí tomen sus datos, ¿sí? Vayan con ella, por favor. Bien, hermanos. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Vayan en paz, hermanos, a servir a Dios. Nuestra misa ha terminado. Un aviso. El 30, hoy estamos a 28, ¿verdad? El próximo martes es ¿cómo se llama? El concierto de alabanza. El concierto de alabanza de la señora Lolis Cepeda. Para que vengan a alabar al Señor todos, evangélicos, católicos, cristianos, venir todos a alabar al Señor. Próximo miércoles a la misa y después de la misa la alabanza. ¿Sí? Están todos invitados, hermanos. Vayan en paz, hermanos, nuestra misa ha terminado. Dios los bendiga a todos. Felicidades. Estrellas te brindan honor, todos los reyes del mundo, Señor, se postren ante tu esplendor. Exulten el cielo, la tierra.